Amigas y amigos de plataforma, es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Hoy es miércoles 20 de marzo, el día 22 es el Día Mundial del Agua, un día alegórico sobre todo por los últimos sucesos que se han dado en el país en esta semana. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en Estados Unidos, México, Canadá, Suecia, Australia, que nos mandan sus saludos, sus sugerencias, así como también un saludo a todos aquellos que nos ven desde acá en El Salvador. Bueno, vamos a tratar de desarrollar un tema muy importante, que es referido a los intentos de privatización del agua. O sea, la derecha encabezada por Arena aprobó un acuerdo en el cual se nombra un ente rector del agua potable y que nos da una señal evidente de que la intención que tienen estos partidos de derecha encabezados por Arena, secundados por el PCN y el PDC, es privatizar el agua potable. Ahora, para tener una idea de qué significa esto, hay que poner en contexto. La privatización o los procesos de privatización en El Salvador, lo que pretenden al final es pasar a manos privadas una serie de servicios o una serie de bienes para beneficiar exclusivamente a un sector específico de la población, que son los empresarios. La primera o el primer proceso de privatización en El Salvador se da en la segunda mitad del siglo XIX, bajo el concepto de acumulación originaria de capital, cuando las tierras comunales y los ejidos fueron privatizados para convertirlos en haciendas cafetaleras. Ese fue el primer acto de privatización de la burguesía salvadoreña, a partir de hacerse de las tierras comunales y los ejidos. La oligarquía cafetalera se convirtió en una pequeña parte de la población obscenamente rica. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX prácticamente la oligarquía era la dueña de todo El Salvador. Y entonces ese fue el primer evento o el primer proceso de privatización que se da en El Salvador. El segundo servicio privatizado en El Salvador fue el transporte público. Y precisamente por eso se llama así, ¿no? Transporte público de pasajeros. Ese era un servicio prestado por el Estado, ese se privatiza, se manda a manos privadas. Y entonces se convierte en el segundo rubro que sufre el proceso de privatización. Y la segunda o el segundo gran proceso amplio de privatización en El Salvador se da en la década de los 90, lo que yo llamo la segunda gran acumulación originaria de capital, cuando se privatizan los bancos, los ingenios azucareros, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, las pensiones, se dolariza el país, etc. Ese es el segundo momento, es decir, ya no había tierras comunales y ejidos que expropiar, y entonces la burguesía salvadoreña lo que hace es expropiar los servicios públicos de la población. Ahora, la gente, el pueblo, siempre ha producido objetos para satisfacer sus necesidades, ¿no? Una camisa es un objeto, es un valor de uso que satisface una necesidad concreta, la necesidad de cubrirse de las inclemencias del medio ambiente, pero para que se convierta este valor de uso, para que se convierta en mercancía, debe ser antes un valor de cambio, es decir, debe producirse para la venta, y en ese proceso de venta, obviamente el productor obtiene su ganancia. Pues bien, en el capitalismo todo es una mercancía, es decir, todo se produce en función de ser vendido y de generar ganancias a los empresarios sobre la base de explotar la mano de obra que produce esas mercancías. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo se puede hacer con los servicios públicos.
Yo puedo privatizar el servicio, y de hecho así se hizo, privatizar el servicio de energía eléctrica pasándolo a manos privadas, y entonces ellos van a definir no solo las tarifas a cobrar por la energía eléctrica, sino que también se van a lucrar de ese servicio. Eso hicieron con las telecomunicaciones y con las pensiones, etc. Pues bien, ahora lo que pretende la derecha encabezada por Arena es privatizar el agua potable. Y hay que recordar que el agua potable, incluso las Naciones Unidas en el decreto 64-292 de las Naciones Unidas, se dice que el agua es un derecho humano fundamental y que por lo tanto no puede estar en manos privadas. Sin embargo, la derecha, como digo, quiere privatizar el agua potable en El Salvador desde hace rato. Y para hacerlo está ocultando ese proceso de mercantilización del agua con falacia. Por ejemplo, los diputados de Arena insisten en que la palabra privatización no va escrita en la ley que ellos quieren aprobar. Sin embargo, la intención y los efectos de la aplicación de esa ley van a terminar en una privatización del agua potable. Se puede decir incluso, la derecha en este país está diciendo que el agua como bien no va a ser privatizado, pero también se puede privatizar ese servicio a partir de privatizar la distribución del mismo. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que el agua como tal puede seguir siendo declarada como un bien público. Sin embargo, se puede privatizar todo el sistema de cañerillas que permite que el agua llegue hasta los hogares. Entonces fácilmente nos van a decir, mire, el agua es pública, pues no estoy cobrando el agua, estoy cobrando el servicio de la cañería para llevarle el agua hasta su casa. Acciones de ese tipo ya se han llevado a cabo en otros países del mundo. Hay una serie de luchas, por ejemplo, en París, en Buenos Aires, mismo Atlanta, en Estados Unidos, donde se intentó privatizar la distribución del agua y se dieron una serie de protestas y una serie de luchas de parte de la población para pedir que nuevamente fuera el municipio el que administrara el agua. Los resultados fueron resultados exitosos debido a la presión y a la protesta social. Entonces, esos intentos ya se han dado, y el más aleccionador de todos los ejemplos de lo que implica privatizar el agua potable lo tenemos en Bolivia, específicamente en Cochabamba. En el año 2000 se aprobó una ley de privatización del agua, y esa ley era tan voraz, administrada por transnacionales europeas y estadounidenses, y esa ley era tan voraz que incluso se había privatizado el agua lluvia. Es decir, se iba a ir a los distintos lugares en el área rural o en el área urbana, y si la gente tenía ahí algún tipo de barril para captar agua durante la época de lluvia, se le iba a poner un contador a esos barriles para cobrarle el agua lluvia. De la misma forma en que la ley incluía cobrar el agua que la gente sacara de los pozos que tuviera en sus propias posesiones terrenales, ¿no? Es decir, esa ley que se aprueba en Cochabamba, Bolivia, nos muestra cuán voraz puede ser el capital a la hora de privatizar un servicio vital como es el agua potable. Pero bien, ahí hubo algo que se llamó la guerra del agua, hubo una serie de protestas bastante fuertes de la población. Los intelectuales más respetados de todo el mundo se unieron a esa protesta, y al final se le dio marcha atrás a esos intentos de privatización. En el caso de El Salvador, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Nuevamente la derecha, no aprendiendo la lección catastrófica que se le dio el 3 de febrero, en el cual la gente dijo un basta ya a tanta corrupción y a tanta manipulación. Entonces la derecha vuelve de nuevo, como digo, y esta vez pretendiendo privatizar el agua potable. Eso convierte a todos los diputados
tienen la seria pretensión de privatizar el agua, los convierte en unos traidores del pueblo. Y son traidores del pueblo porque la Constitución de la República dice que el centro de toda la acción del Estado, el centro de toda la acción del gobierno debe ser el bienestar de la población. Es evidente que si se privatiza el agua potable, la gente va a padecer de sed. Entonces estamos frente a una conspiración de la sed que usa como piones, así como peones, a los diputados que están aprobando esta ley, ¿sí? Y eso, como digo, los convierte en traidores del pueblo. Ahora, ¿a qué se atiene Arena o a qué se atienen los diputados de Arena para aprobar una ley que a todas luces va a generar una serie de protestas de calle bastante fuertes? Yo creo que se atiene al hecho de que considera que sus 700,000, 800,000 votos que por lo regular obtiene se van a mantener como tales, y eso les va a permitir tener una cantidad significativa de diputados en las próximas elecciones. ¿Qué significa esto? Significa entonces que la lucha debe ser por convencer a toda la población votante del partido Arena para que le retire su apoyo. Lo que necesita este país es un tipo de diputados distintos, es un tipo de diputados que piensen en los intereses de la población y que ya como añadidura, pues si tienen un par de neuronas más que les funcionen, pues sería ya una ganancia bastante grande. Sobre todo considerando los diputados que hemos tenido hasta el momento. Entonces, esa pretensión de privatizar el agua obviamente tiene una intencionalidad que va más allá de un interés meramente político. Hay sectores agropecuarios, como el sector cañero, que está presionando por que el agua potable sea privatizada para ponerse las tarifas preferenciales que más les beneficien. Va a haber obviamente una escasez del agua, va a haber un aumento en las tarifas y entonces la gente va a poder tener el agua a disposición, pero no va a abrir el chorro porque sabe que tiene que pagar aún más. Hay que considerar que el agua es una fuente de vida. Y cuando decimos que es una fuente de vida, no solo nos referimos al hecho, una vida en términos biológicos, sino que también el agua está muy conectada a todos los aspectos espirituales, culturales y simbólicos de la población. En ese sentido, el agua tiene múltiples funciones y esas funciones deben estar en beneficio del pueblo. Hay empresas en este país que derrochan el agua. Hay empresas en este país que contaminan el agua y sin embargo el Estado o el gobierno más bien o los distintos gobiernos se han hecho del ojo pacho ante este tipo de circunstancias. Y aquí voy a lanzar un dato muy interesante. Por ejemplo, para producir, fíjense bien, para producir 1 litro de Coca-Cola se necesita usar 200 litros de agua. Es decir, cada vez que nosotros compramos 1 litro de Coca-Cola, hay que saber que se han gastado 200 litros de agua solo para producir ese litro de Coca-Cola. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros como población ante un hecho tan devastador como ese? Si no compráramos esa bebida gaseosa, pues obviamente no estaríamos ante ese despilfarro de agua. La Coca-Cola a nivel mundial en el 2012 gastó alrededor de 300,000 millones de litros de agua solo para la producción de sus bebidas azucaradas. Entonces, tenemos por un lado poblaciones que carecen del agua potable, ya sea porque no les cae, aunque tengan la cañería, digamos, a su acceso. Y también tenemos poblaciones en el área rural que no saben lo que es el agua potable. Entonces la inversión en este caso, o la intención en este caso, debería ser tratar de hacer llegar a la población que carece de agua potable, hacerle llegar ese servicio, por un lado. Por el otro, mantener en manos del Estado
todo lo que es la gestión del agua potable, para garantizar que ésta no va a ser usada para intereses privados que van a terminar desmejorando la capacidad y acceso de la población al agua potable. Nosotros podemos tener como país, y de hecho los tenemos, serias carencias en términos de acceso al agua potable. Sin embargo, debemos hacer todo el esfuerzo posible porque esa situación de la mayoría o esa situación de mucha gente que carece del agua potable sea resuelta. Eso implicará una serie de medidas de parte del Estado, es decir, hacer una fuerte inversión pública para garantizar que el agua no solo le llegue a la gente, sino que le llegue de forma cotidiana y le llegue en un estado sano y limpio, sino que también una fuerte inversión que permita hacer un uso racional de ese recurso hídrico que tenemos. Si no hacemos eso, es decir, si el Estado no invierte en su población, vamos a tener una población carente de ciudadanía. La intención, repito, de privatizar el agua de parte de los partidos de derecha o de parte de todos los políticos, digamos, no pongamos un signo ideológico, de parte de todos los políticos que están avalando o que se están callando ante esta intención de privatizar el agua, son unos traidores del pueblo. Este día miércoles, la comunidad universitaria salió a las calles a protestar precisamente por esos intentos de nombrar un ente rector del agua que esté en manos privadas. El presidente de la Asamblea Legislativa suspendió la reunión para no escuchar esa protesta de calle que llegó hasta las fronteras de la Asamblea Legislativa. O sea que aparte de ser traidores del pueblo, resulta que los diputados son también unos cobardes, porque no están dispuestos o porque tienen miedo a toda la presión que el pueblo puede ejercer en torno a eso. Si el agua es fuente de vida, es evidente que el pueblo está dispuesto a morir defendiendo ese bien público. No se puede vivir sin agua. No se puede desarrollar todo el aspecto cultural de la población sin esa relación pública con el agua. Los asocios público-privados que se proponen siempre terminan siendo una forma nefasta de privatizar, porque ese asocio público-privado termina privatizando lo público, solo que a través de falacias conceptuales, tales como usar la palabra concesión, por ejemplo. En lo que hay que pensar entonces el nuevo gobierno, si se quiere parar así de forma decidida frente al pueblo y defender sus intereses, el nuevo gobierno entonces, al menos en términos de lo que es el agua potable, debería pensar en asocios público-público y en asocios público-comunales. El nuevo gobierno debe ser claro y tajante en decir que no va a permitir ningún tipo de privatización del agua, ningún grado de privatización del agua y ninguna forma de privatización del agua. Como digo, se quiere engañar al pueblo utilizando falacias tales como decir que la palabra privatización no va en la nueva ley, o como decir que el agua sigue siendo un bien público, porque incluso Arena va a meter una su pieza de correspondencia ahí para que se declare que el agua es un bien público. Pero se puede privatizar también de otras formas. Y decía, bueno, la distribución, ¿no? Se nos puede decir, no se va a cobrar el agua, pero se va a cobrar el uso de la cañería. Es decir, el nuevo gobierno debe ser enfático, claro, explícito, en plantear que el agua y la distribución del agua siempre van a estar en manos del Estado y siempre van a estar como un bien público que beneficia a todo el pueblo. Nos la han puesto fácil en este momento. En el 2021 la consigna es
reducir al mínimo la cantidad de diputados de los partidos privatizadores. Eso va a requerir una enorme labor de organización, de concientización. Pero la meta es esa, ¿no? Reducir al mínimo el número de diputados privatizadores en este país. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros como pueblo podemos evitar que se nos siga expropiando los servicios públicos de la misma forma en cómo nuestros antepasados campesinos e indígenas fueron expropiados de las tierras comunales y de los ejidos para construir esa obscena riqueza de la oligarquía salvadoreña. Muchas gracias.